Hoy es 17 de febrero de 2013. Amado Padre, venimos para orar, necesito el Santo Espíritu para que me esté guiando sobre esta confesión que estamos viendo de 1689, la que tenemos como escudo acá, de que queremos la doctrina esencial en este momento que están entrando tantas falsas doctrinas, ¿no? Así que acepten este himno que vamos a cantar, también que fue escrito por Martín Lutero, que es Castillo Fuerte. Nuestro himnario bautista es el número 26. Vamos a cantar a capela. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acosanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual lo hay en la tierra. Bueno, gracias. Estábamos viendo, no sé si te acordás, estuvimos viendo la justificación, ¿no? Y estábamos viendo en este orden salutis, que son palabras que la tengo que usar a veces porque se usan, ¿no? Pero para aquellos que no entienden, yo por supuesto sí. Ese capítulo 12 de nuestra confesión se llama el orden de la salvación, cómo Dios viene salvando, y hay ciertos procesos. Dios no puede glorificar a una persona si primero no la llamó, no le comunica el mensaje, o sea, no la regenera, no la justifica. Y ahora vamos a ver la parte de la adopción. Sí. O sea, es solamente solamente un párrafo, solamente la que toca. Capítulo 12 es un párrafo único y dice así: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo, y por amor de este, hacerles partícipe de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios, tienen su nombre escrito sobre ellos y reciben su espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, se les capacita para clamar Abba Padre, se les compadece, protege, provee y corrige como un padre, pero nunca se les desecha, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como heredero de la salvación eterna. Ese es el único párrafo que hay y vamos a tratar de tocarlo. O sea, como siempre traigo bastante material de diferentes partes, no solamente un artículo, sino que traigo la periódica, siempre está atada con muchos materiales, ¿no? Entonces debemos entender algo para empezar. Lo que vamos a ver, no sé si lo pudieron entender la semana pasada, o sea, si pudieron entender de la justificación, si no después me preguntan, o sea, aparte, pero vamos a ver en el día de hoy, o sea, primero los fundamentos de la adopción, las bendiciones de la adopción vamos a tocar, ¿no? Y vamos a ver cómo pasamos ahora de la corte penal que vimos el domingo pasado, que estamos en la corte penal y cómo éramos justificados. Ahora vamos a ver cómo nosotros pasamos, o sea, de la corte penal, o sea, del juez, cómo somos adoptados, pero cómo somos adoptados por ese juez. El mismo, o sea, que nos justifica ahora, el mismo se saca, vamos por decir una forma, no sé, la liturgia, el traje de que es de juez, o la bata de juez, se deja el martillo, se baja y él te adopta. Pero primero te tiene que justificar y para ponerte, o sea, adoptarte a la familia. Eso de la adopción, o sea, que vamos a tocar en el día de hoy, ¿no? La definición de la adopción, yo busqué una definición, o sea, sencilla y clara, sería algo así. Es un cambio, o sea, de posición legal, o sea,
de donde estábamos esclavos antes, o sea, del pecado de Satanás, a ser hijos de Dios. No hay posiciones medias, grises, así, o es blanco o negro, o es tiniebla o es luz. No se puede ser amo de dos señores, o padre de hijo de dos padres. O vuestro padre es Satanás, Juan 8 que dijo Cristo a los más religiosos que había, o vuestro padre es Dios. No hay, un hijo no puede tener dos padres, es imposible. Entonces tenemos que ver, o sea, en el día de hoy comprobar si de verdad estamos gozando de esos privilegios y las responsabilidades también que traen como hijo de ser que Él sea nuestro Padre, ¿no? Eso es más o menos lo que vamos a ver en el día de hoy, o sea, en el primer culto, ¿no? Y para poder entender esto tengo que explicar algo, o sea, un poco de la afiliación, voy a explicar un poco de arriba. En el principio, Adán, era hijo de Dios, pero por creación. ¿Qué sucede? Supuestamente si él no caía, todos nosotros íbamos a seguir manteniendo ese derecho, ¿no? Que nos fue concedido. Pero Romanos 5 dice que el pecado entró. Entonces él pierde esa posición como hijo, el pecado hace que caiga de ahí. Y entonces por consiguiente todos perdemos esos beneficios porque al Adán caer, o sea, nosotros perdemos. Pero ¿qué sucede? La única forma que podemos ser restaurados de nuevo a la familia, o sea, por decirle una palabra que se pueda entender, es por la obra de Cristo, ¿no? O sea, a menos que Dios le regenere a la persona no puede volver a contar con los favores que Él le había dado, o sea, al principio. Entonces, eso es lo que sucede. Después de justificarnos, todo este orden de salvación sucede al mismo tiempo, solo que nosotros lo dividimos, o sea, así por parte para que se pueda entender, pero no es que sucede, hoy este año fue justificado, el otro se había adoptado, no, todo sucedió al mismo tiempo, viene el paquete, solo que lo estamos haciendo así por parte para que se pueda entender. Y solamente en la obra de Cristo, Cristo nos redime, ¿no? Y volvemos a ser hijos, pero solamente es por la obra de Cristo, porque todas las personas que están perdidas son hijos de ¿quién? Vuestro padre es Satanás, entonces Satanás los tiene presos, a sus hijos están ahí, en el mundo. Entonces Dios nos saca y nos injerta en su familia, en una parte, o sea, el Espíritu Santo nos coloca en una iglesia, nos pone, ¿no?, en el cuerpo de Cristo, y Él lo empieza a instruir, lo empieza a cuidar, y gozamos de los privilegios, o sea, que Él nos da, que veremos hoy algunos de ellos. Entonces vamos a ver eso en la introducción. Lo expliqué un poco a modo, o sea, por arriba, ¿no? Que entonces que Adán era el hijo por creación. Esto en Lucas 3:38 te muestra, en un versículo anterior también te muestra, pero que él era el hijo de Dios, pero por creación, había sido creado, ¿no? Y él perdió, o sea, la afiliación, entonces yo te lo expliqué, ¿no? Y solamente en Cristo somos recuperados. Y esto lo vamos a ver en dos partes: el fundamento de la adopción, que dije recién, y las bendiciones de la adopción. ¿Qué bendiciones podemos tener? Los textos bíblicos son estos: Gálatas 3:24 al 26 y 1 de Juan 3:1. Leo los textos y después lo explico. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro maestro, sería pedagogo o algo así era. Y no quiere decir que era un esclavo que no sabía nada, era un hombre quizás morocho, lo que sea, pero bien, que conocía bien. Por eso decimos nuestro ayo, un esclavo así pobrecito, pero estaba bien instruido, ¿no? Pero no estamos para explicar el libro de Gálatas ahora. Entonces, de la manera ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero a la venida de la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces estamos viendo que en el orden de salvación, para no utilizar esa palabra difícil, en el orden de salud, en el orden de la salvación, primero uno debe ser justificado, y después seguiría la adopción, por decir, o sea, el orden. Pero no sucede cronológicamente así, si no sucede, es así, o sea, primero tiene que ser justificado, después adoptado. No puede adoptar a alguien que está aquí un criminal, lo tiene que justificar, tiene que estar bien recto para ponerlo después dentro de la familia, así sucede. Entonces 1 Juan 3:1 dice: mirá cuál es el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por esto todo el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces vemos que esto Dios lo hace por amor, solamente porque Él quiso por amor, no vio nada nosotros para llegar a hacer eso.
En Efesios 1:5 dice, en amor, una vez más, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de la voluntad. Él nos predestinó para esto, no es que sucedió porque sucedió y él vio algo, no, él predestinó a personas. Ya vimos esta palabrita, así que no la vamos a explicar. Romanos 8:17, y si hijos también herederos de él, coherederos con Cristo, y si sé que padecemos juntamente con él. Fíjate que también una de las cosas que vamos a ver más adelante es que también padecemos juntamente con él, pero también los beneficios vienen a venir de que somos herederos y coherederos con Cristo. Entonces contamos con él, o sea que también es un padre amoroso, pero solamente a estos beneficios solamente a aquellos que ha sido justificados por él, no hay otros. No es que todo, vamos a estar dentro, donde yo estaba en un lugar, vamos a decir, hace muchísimo tiempo fui criado en una cuna, una católico apostólico romano, ¿no? Después vos viste que en el tiempo conocí el testigo, los pentecostales, pero en esa época ahí se enseñaba que todos somos hijos de Dios. Pero las escrituras que dicen lo contrario, ellos dicen que todos son hijos de Dios, pero no, una cosa es que Dios sea, que Dios lo ha creado a todos, por consiguiente sí es un padre porque lo ha creado, pero no sus hijos, porque vamos a ver dentro de un rato que ser hijo no solamente es ser adoptados hijos, sino que ser hijos es poseer la naturaleza divina de Dios. Entonces, yo soy hijo, me conmemoro en la iglesia, escucho una prédica, hago esto, participo, no sé, en la tarea, hasta predico. Pero si por más que esté predicando, y el predicador no nació de nuevo, ese predicador no muestra los frutos del Espíritu, no tiene un amor hacia las personas, no intenta llevarla a Cristo, no tiene la paz, no tiene esos frutos quizás en la plenitud, pero los tiene que tener. Eso no significa solamente adoptado porque, pertenezco a la familia de Dios, no, es que debemos mostrar, porque yo me acuerdo cuando estaba en el mundo, había yo le digo proverbio del mundo que teníamos, ¿cómo que se decía? Conozco dos, solamente uno lo repito a veces que me quedó, no me lo puedo sacar de encima. Uno es hijo tigre, decía, y ahora explica qué quiere decir eso, y la otra es, de tal palo a tal astilla. ¿Qué quiere decir eso? Hijo tigre, cuando el padre ve dice, hijo tigre, que dice, se parece al padre, quiere decir él con eso, es el que está orgulloso, se parece al tigre, al del padre, así vamos, dice. Y si no, de tal palo a tal astilla, quiere decir que de tal palo que está hecho la madera, la astilla por supuesto va a salir de ahí, que es igual. Entonces eso quiere decir que el hijo, si de verdad pertenece a su Padre Celestial, tiene que mostrar aquellos atributos que el Padre tiene, por lo menos tiene que reflejar algo tiene que mostrar. Por supuesto, esto lleva, después vamos a ver la santificación, que a medida que va creciendo, más y más el resplandor se va mostrando, pero algo tiene que estar mostrando. Entonces vemos que esta obra, libre de la gracia de Dios, solamente para sus escogidos, ¿no? Y esto es en la base que están unidos con Cristo. Y esto sucedió desde la eternidad, o sea que desde el decreto, ya lo vimos todo eso de que Dios lo ha decretado, ¿no? Y esto solamente se puede obtener por medio de que han sido justificados por la fe en la cruz de Cristo, ¿no? Es solamente esta adopción, vamos a ver al final del estudio, es que solamente es por fe. ¿Cómo puedo ser adoptado? Es por fe. O sea, creyendo en Cristo, en la obra, pues son justificados y por consiguiente en el mismo paquete, o sea, ya viene la adopción. Yo lo vamos a ver. Después de un par de textos para que aclare un poco más. Los beneficios. ¿Pero qué beneficio tengo por estar adentro de la familia de Dios? Entonces Dios nos incorpora adentro de la familia de Él y gozamos de beneficios y privilegios que otros no tienen. Y esto es... Desde ya empieza a tener comunión con el Padre, porque antes estaba alejado de Él. Y somos reconciliados por medio de Cristo y ahora podés tener una comunión, incluso podés decirle Abba Padre. Cuando orás, solamente aquellos cristianos que son cristianos pueden decirle Padre. ¿Por qué le decís Padre? Porque ya el Espíritu mismo te convence, te da testimonio de que es el Padre. Incluso cuando orás decís Padre. ¿Cómo oraremos? Así, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces ya tenemos uno de los beneficios que podemos decirle Padre, ya no es como muchos se atreven a decirle cosas a Dios, algo de la barba, dicen y cosas así, se burlan de Dios o cosas así. No, nosotros decimos Padre con un respeto. Tenemos, o sea, una disposición filial, o sea, en nuestro corazón, y ya tenemos la protección, provisión, castigo del Padre y la herencia en el reino de Él, ¿no? Estos son privilegios que tenemos, ¿no? Pero cuando hablamos de privilegio, también esto conlleva, ser hijo trae una
responsabilidad, ya que hablamos, ¿no? Y esto en Hebreos 12, 5 a 6 sabemos que hablamos de disciplina. También soportar la tentación, mortificar el pecado, Romanos 8, 12, 13, y sufrir por Cristo, ¿no? O sea, no solamente... Entonces, ¿qué podemos... que viene la responsabilidad? Y vamos, el Padre, si es amoroso, esta mantra nos va a tener que disciplinar y nos va a tener que cuidar. Si te disciplina y te cuida, porque decir, como dice Hebreos 12, 5 a 6, no somos bastardos. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que nos cuida. Pero también la responsabilidad es mortificar los pecados, porque todavía no somos perfectos, todavía la rebeldía que hay dentro de nosotros. Cuando hablo de rebeldía de querer hacer lo que a nosotros nos gusta, rebelarnos a la ley de Dios, todavía está. Entonces tenemos que luchar todavía porque Él no quiere, o sea, sujetarse a esas cosas, la carne no va a querer. Entonces tenemos que luchar y sufrir por Cristo, ¿eh? No nos olvidemos que Cristo, antes de ser glorificado, ¿qué pasó? Sufrió antes de que Dios se agrada de Él. Entonces, ¿qué sucede? Él sufre mientras va a la cruz. Entonces debemos sufrir. Entonces los verdaderos hijos de Dios, ¿qué tienen que tener? La naturaleza de Dios. Y así es. Entonces, como estaba explicando hace un rato, no es como yo estaba hace mucho cuando era chiquito, que todos éramos hijos de Dios, sino que solamente aquellos que recibieron la redención en Cristo Jesús. Si te querés, si me podés hacer un favor, allá tengo un diccionario que se llama Vine. Si me lo podés traer, me lo olvidé, que tenía algo para decir eso. Entonces no todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque todos, hemos explicado que todos la perdimos ese beneficio en Adán. Y primera de Juan 1, 12, 13 dice que somos ahora recuperados por la fe en Cristo. Gracias, sí. La fe en Cristo, gracias. Ahora explico. Solamente el Señor Jesucristo es por fe. Entonces no todos somos hijos de Dios. Adán era hijo de Dios por creación. Después vamos a ver que Israel era el hijo nacional de Dios. Pero esto era tipológico. Quiero aclarar un poquito de esto, después de hablar. En la iglesia somos hijos de Dios por adopción. Después hablar un poco de Israel, porque muchos dicen, siguen todavía, no tengo nada por otros hermanos, ¿no? Por decir, porque no. Ellos dicen, no, porque ellos son las promesas, en Romano, no me acuerdo si Romano 9:4, que dice que son hijos, ¿no? Son los hijos de Dios. Entonces por eso son las promesas, Dios no lo va a desechar. Y no sé si has escuchado de eso de ellos, ¿has escuchado alguna vez, no? Que son los hijos. No, poco y nada. Capaz que no hablaban mucho allá en la otra iglesia. Sí. Bueno, pero en Israel 9:4 algo dice, ¿no? Dice, así como Israel es hijo nacional de Dios. Y esto es en Éxodo 4:22 y Romanos 9:4 habla de eso, ¿no? Pero esta es una adopción, o sea, es diferente, y esa adopción no le aseguraba a Israel, o sea, la herencia eterna de ellos. Dios sí le llama así, pero Dios en sí gozaban de una relación diferente a los demás pueblos que estaban alrededor. Nada más, o sea, eso es solamente lo que le daba, ¿no? Pero de las diferentes naciones que estaban alrededor de ellos, pero no es que la adopción que estamos hablando ahora, ¿no? Esta adopción estaba ligada al carácter, o sea, condicional del pacto mosaico, o sea, que ellos tenían, si lo cumplían, eran salvos, si cumplían eso, ¿no? O sea, pero sabemos que ellos no lo podían cumplir, nadie puede cumplir eso, ¿no? Solamente es una tipología de la verdadera adopción. En esto pueden encontrar mucho material sobre eso, ¿no? Sobre eso. Pero solamente para que se pueda llegar a entender, era tipológico nada más, ¿no? Una forma de la tipología de lo que Dios iba a hacer. Cuando habla de la adopción nacional, era, para que se pueda entender, traté de explicarlo con mis palabras. Dice, deja de dar a mi hijo para que me sirva. Bueno, pero lo que estaba mostrando es que Dios te rescata de Faraón, de Satanás, para traerte, para que le sirvas, ¿está? Te rescata y ya lo hablamos muchas veces sobre esto, pero sí, pasás a ser adoptado, pero era solamente una tipología de lo que Dios iba a hacer. Pasa que no podemos buscar en el Antiguo Testamento algo así, una sombra de lo que iba a venir, lo que iba a mostrar Dios, lo que iba a hacer, ¿no? La iglesia. Entonces era solamente, era el hijo nacional de Dios.
por supuesto, o sea, todos los que estaban ahí sabemos que no todos, o sea, muchos de ellos fueron salvos, no todos pudieron entender eso. Como el día de hoy en la iglesia también, todos creen que, ay, bueno, eso es una membresía. Y como que ellos ya con eso ya ya fueron adoptados y gozan todo y que no van a perder la salvación, no se pierde. Lo importante es saber que si de verdad has sido salvo, si sos salvo y tu corazón sabe que sos salvo, no se pierde, por supuesto. El problema es que si fuiste salvo, no que si se pierde. Pero si sos salvo, no la vas a perder, porque no depende si pecaste, si tenés más fe, si te mandaste la macana esta semana. Si sos salvo, sos salvo. O sea, en la cruz siempre hay arrepentimiento. El problema es que si fuiste salvo, si no sabemos que fuimos salvos, estamos perdidos. Porque no se puede perder aquello que no tenés. Entonces, ¿puedo perder la salvación? Y no, si no la tenés, no puedes perder algo que no tenés. Pero si la tenés de verdad, no, porque no se puede perder. Pero el problema es que debemos asegurarnos si somos salvos. Yo creo que no le podemos llamar, o sea, hay algunos que disienten si le podemos llamar Papito Dios, no le podemos llamar Papito Dios, o se podemos usar este nombre, ¿no? Porque dice Abba Padre. Otros dicen que en el arameo que dice Papito. Bueno, creemos que no, que la forma correcta que Padre que Cristo nos mandó que llamar es Abba, o sea, Padre, no un diminutivo de papito así chiquitito, sino de Padre, no Padre eterno, ¿no? Quería aclarar algo, y para esto me voy a proporcionar de mi libro Gordo Petete, que yo le digo que es mi diccionario grande, y quería aclarar algo. Por supuesto, lamento que aquello por ahí le hago doler a alguien en la cabeza, si escucha la prédica ahí en internet, veo esa palabra porque no se entiende, ¿no? Del griego, koiné, pero es necesario por esta vez por aclararlo. Hay una palabra que Pablo usa, no hay pocas palabras que aparecen en romano, o sea, la palabra adopción, pero me fui a buscarla, ¿no? Y para poder entender esto quiero que entiendan esto. Cuando hablamos de hijo, bueno, ya no dije esto, hablamos de hijo, no quise hacer cuántos tipos de hijos para no hacerlo largo, pero estaba Adán por creación, estaba la tipología de Israel, está Cristo como hijo, que no son los mismos, y nosotros era la adopción. Cristo, la palabra hijo, esto es lo que yo voy a mostrar, la diferencia entre, o sea, que aparece, solamente hijo, unigénito solamente es Cristo. Él no fue creado, sí, está bien dije, él no fue creado, no es como nosotros, somos adoptados. Él es el hijo verdadero, es el unigénito, tiene la naturaleza así, no es como nosotros somos adoptados, de a poco somos santificados, de a poco no, él es Dios mismo. Porque me dice, ay, es hijo, como otras dicen, no, pues es hijo, y también él se ganó, no, él es Dios, es el Dios verdadero, pero no es el mismo hijo que nosotros. Él es Dios, es el Hijo de Dios, la misma del seno del Padre. No es que fue creado y así. Nosotros sí somos adoptados. ¿Se puede entender un poco? Sí. No? Hay una diferencia, porque no digo, creo que puedo entender algo, voy a explicarlo rápido. En Mateo 5:9, esto va a ser un poquito difícil, así que si lo entienden bien, si no sigo después con otra cosa. En Mateo 5:9 aparece la palabra griega huíos, ¿no? Que dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos son llamados hijos de Dios. Esto me costó un poco entenderlo, pero voy a tratar de compartirlo con ustedes. Y después en la parte que dice en 44 y 45, amad a vuestros enemigos, verá porque os persiguen para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, los discípulos deben hacer esto. Bueno, fíjate en esta parte, estaba leyendo lo que decía el comentarista Vine acá, pero trato de pasarla con mis palabras para que se pueda entender. Hay una diferencia en lo que está aplicando Vine acá, que me pareció útil comentarla en este estudio, que él dice de que él explica en esta parte cuando habla de los hijos, él está diciendo que los discípulos no tenían que hacer estas cosas a fin de que pudieran llegar a ser ellos hijos, porque la palabra hijo que aparece ahí es niños. Esto ya lo explicamos hace mucho, ser niño, que es teknon, sino que sí, que ellos son niños. Fíjate, porque no lo hace esto para ser hijos, haciendo estas cosas serán hijos, sino que ya son hijos, fíjate, porque dice vuestro Padre, entonces ya quiere decir que son hijos ellos. Lo que sucede es que al amar a los enemigos y hacer y a vuestros enemigos, entonces ¿qué sucede? Haciendo a través de todo este pasaje, ¿qué pueden hacer? Ellos ya iban a hacer patente su carácter, iban a mostrar de que son hijos, o son judíos, ahí la verdadera palabra. En 2 Corintios 5, 17 y 18, bueno, están los textos que ahora no le voy a buscar, ¿no? Otra parte que me pareció que comenta también es él, una nota, donde él dice,
donde habla de niños también, que dice la palabra teknon, dice que hijos o hijos de Dios hacen la diferencia. Y acá sí toca el tema, los textos que nosotros tenemos en la confesión, que es Romanos 8:14 al 21. Cuando dice que el Espíritu da testimonio de que son hijos de Dios, niños teknon. En sí lo que quería explicar es que, a ver si le puedo entender. Hay una diferencia, o por ver, esto lo explicamos hace mucho, porque quizá la estoy complicando mucho y no es mi idea complicarla. Lo que quiero explicarlo es que dentro de la familia de Dios hay varios hijos. Lo que quería decir es esto yo, explicar. Hay unos niños, y hay otros, vamos a decir, hermanos que son más maduros en la fe. Sí. Entonces esto es lo que sucede, lo quería explicar, no lo quería complicar tanto, quería usar las palabras, pero en sí, lo que en sí quería explicar es esto, la diferencia que ahí aparece cuando leemos hijos, podemos encontrar hijos, pero según la palabra que aparezca tenón o hijos ahí, son diferentes grados de diferencia en crecimiento, madurez. El Valle explicaba que la conducta de ellos da evidencia de su dignidad, de su relación y semejanza con su carácter. Entonces lo que quería explicar, lo que decía Van, es que ¿qué evidencia un hijo? Es su carácter. Como yo dije en broma, fíjate, ¡hijo tigre! Le está el pan, está en la astilla. ¿Qué va a diferenciar? Es que sí, mi padre es Dios. Vuestro padre es Satanás. Vuestro padre es Dios, te dijimos. Los judíos, a Cristo. Vuestro padre es Satanás, le dice. ¿Por qué? Porque Cristo los miraba y su evidencia, su comportamiento deja mostrado por su fruto. Entonces frutos malos muestran evidencia. No todo el que le dice a él Señor, Señor o Padre significa que son sus hijos. Vos le podés decir Padre, o cualquiera le puede decir Padre. Yo le puedo decir Padre. El asunto es que él me reconozca. Es decir, no, vos me llamarás. Como cuando te estaba enamorado de mi novio, o sea, que se dice amor, los psicólogos dicen amor platónico. ¿Cuál es mi amor? Él está enamorado, pero él ni sabe. ¿Viste esas chiquitas que son chicas que se enamoran del cantante, no sé, de eso, los Backstreet Boys, ponele, que esas chicas. ¡Ah, qué lindo que son! Que le gustan. Pero ellos ni saben. Pero vos estás enamorado. Él no sabe. Bueno, vos le podés decir mi padre. Sí, pero él no te reconoce. Entonces, o sea, él es verdadero nuestro padre. Vemos el cuidado, vemos el azote desde cuando él nos cuida, nos disciplina, la protección de él. Entonces, tenemos que saber eso. Y lo que evidencia va a ser esa fe, va a ser esos frutos que demostrás. O sea, cuando estás mostrando el carácter, porque tenés que mostrar los frutos, ¿no? Hay en Efesios 1:13 un sello de que hablan, se ha leído, ¿no? Donde habla el don del Espíritu Santo, que todos los hijos somos sellados con el Espíritu Santo, ¿no? Supuestamente dice que en la frente, ¿no? Porque Dios se pondrá la ley en nuestros corazones, en nuestra mente, ¿no? Sí. Entonces es el sello auténtico de la posesión de Dios es mío. No tengo tiempo de explicar ahora lo que quería decir ahí. Ese sello antiguamente mostraba que era un rey, que él ponía, solamente ese sello era del rey, era una forma de autentificar. ¿Cómo? Autentificar, gracias. La carta que había enviado, el sello del rey, solamente la única forma, dice Dios, este es mío, se ha comprado hasta la venida de Cristo, pero me pertenece. Entonces solamente los hijos llevan ese sello. Por supuesto no me ve ningún sello en la cabeza a mí. No tengo, o sea, no tengo nada. Pero ¿qué sucede? Significa algo simbólico, es la ley que pondré en su mente, en su corazón, y que ellos, por esa ley que puesta en su mente, ellos se van a conducir en su vida, siempre a hablar lo que a hablar, siempre se va a hacer basado en la palabra de Dios, se van a conducir, así se lleven, no le agrada a las personas, siempre van a hablar rectitud, justicia, y eso le va a significar que sufren por Cristo, porque no todos van a entender la forma. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Decía Cristo a ellos. Ustedes no pueden entender porque para ellos es locura lo que está hablando, está loco, ¿no? Porque no somos de este mundo. Entonces, este sello ocurre en el momento de la conversión, esto es importante lo que voy a decir yo, y ese es el mismo bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Que sucede en el mismo momento de la conversión y es el mismo bautismo del Espíritu Santo, porque cuando nosotros estábamos, yo por lo menos voy a hablar por mí, para no hablar nadie de acá, yo estaba en nuestras iglesias, vamos a decir, carismáticas, pentecostales, que se hablaba en lengua y todo eso, y te reía y todas esas cosas. A mí se me enseñaba
de que tenía que buscar la segunda unción. Y tenía que levantar la mano y orar y decir eso, cosas que se esas cosas así que te dicen así que hagas, ¿no? Sí. No la digo porque muchos van a pensar que me estoy burlando y se pierde la predicación en eso, ¿no? Pero sí, ellos lo hacen así, algunos con un sincero corazón, otro engañado, y bueno, el asunto es que se hace, y se pedía que vos levantes la mano, que reciba la segunda unción, o el segundo manto, de que como Elías recibió el manto, que era la doble porción, y empiezan a decirte eso, ¿no? Y uno empieza a decir esa cosa porque todos lo dicen, son miles ahí, yo repetía ahí, total. Sí. Entonces, pero ¿qué sucede? Que ellos te enseñan eso, pero no sucede en la Biblia, esto ocurre en el mismo momento de la conversión y en el mismo bautismo, solo que ellos dicen que otra cosa. ¿No? O sea, ellos explican, o sea, en Hechos 2, que todo lo que sucedió, ¿viste? No tengo tiempo de irme para estar explicando eso, ¿no? Pero ellos están explicando, o sea, que cuando esperaban la venida del Espíritu Santo, ¿te acuerdan en Hechos 2? Y eso no es algo normativo, o sea, para todo, incluso para el día de hoy. Eso fue algo de ese momento, para el periodo de ese momento de la iglesia, incluso la palabra ahí no me acuerdo si es doxa o algo así, no me acuerdo bien la palabra, y cada uno podía entender el lenguaje que hablaba, no que sea un garangoso así, y que repetían siempre lo mismo y no se puede entender nada. Si yo te digo, hola, ¿cómo andás? 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 Y vos me vas a estar mirando raro, así como si, ¿qué quién es? Bueno, entonces yo no puedo levantar la mano. Sí, así como vos lo decís que nadie lo ve, que vos sos tan loco, Pablo no lo decís, Pablo lo dice. Pablo dice en 1 Corintios 14, ¿acaso si entra dice un inconverso por la puerta y los ve hacer eso, no dirá, ¿o estás loco? En cambio, si alguno ve profetizar o predicar la palabra, quiere decir, no se postrará a la hora a Dios. Claro, porque por medio de la predicación él puede entender que es un pecador, que está mal, tiene que ir a Cristo, pero si me encuentra, hola, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? Y está loco, y que como muchos dicen, y claro, pero como nadie predica esto, y si vos predicás, y si yo lo hago como un burlón, no lo hago bien en el espíritu, entonces hay que decirlo pero bien. Entonces no es así. Entonces, ¿qué quiere decir? Sucedió en un momento, ¿no? Que venían, yo no tengo tiempo explicado, venían de todas las iglesias, de todas partes del mundo, entonces el Espíritu Santo derrama, se llama el don de lengua, que se llama, para que cada uno en su idioma, dice la palabra de Hechos 2, pudiera entender, pero no decía, así que no se podía entender nada, podían entender. Bueno, no va a estar porque nunca vamos a poder llegar a esto, a poder entenderlo, así que nosotros tenemos que predicar lo que es las escrituras, ¿no? No estoy tan loco para juzgarlo a ellos. Yo estaba ahí y gracias a Dios que Dios me sacó, no me puedo burlar, yo no podía haber salido y te sacó a vos también, ¿no? Entonces, no es normativa. Pues en 1 Corintios 12:13, Hechos 2:38, y hay muchos textos, Hechos 10:45, Gálatas 3:2, Efesios 1:13, ahí nos muestra que nosotros oímos el Evangelio, somos sellados con el Espíritu Santo. No hay que buscar ninguna experiencia, el bautismo, poder, para que podamos recibir. Sí, podemos buscar la llenura del Espíritu Santo, que en Efesios 5:18 nos manda, pero no un bautismo, como que algo más superior. Ellos dicen de que incluso puede ser salvo, algo así me parece que dice, puede ser salvo, pero necesitas la segunda unción. Otro dice que no sos salvo, ellos defienden, ellos necesitas hablar en lengua, si no, no sos como, entonces te invitan a que vos hagas eso. Yo no le digo porque lo escuché, no leí en ningún estudio, lo viví yo mismo. Incluso está en el librito ese que una vez escribí. Es así, te invitan, y si no vos no hablás, vos tenés que moverte la lengua y aunque sea tenés que decir algo. Y no sé, aunque sea cuando te muere la lengua, pero a veces dice, uy, pero eso es así, y así se lo enseñaba a nosotros. Y lo estoy diciendo, o sea, con experiencia, no porque... Entonces sucede así, ¿no? Pero no es así, lo que estamos hablando es que con la adopción sucede todo al mismo momento, no es que tenés que andar buscando ninguna función y algo aparte, ¿no? Podemos hablar un poco del Antiguo Testamento, o sea, si esto ya lo habíamos hablado, si habían recibido el Espíritu Santo, esto ya lo habíamos visto antes, ¿no? También estamos hablando de la adopción, pero también al hablar de la adopción, o sea, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando, ay, me perdí. Sí, me perdí por el golpe que hicieron. No escuché el golpe de la cosa y me salió del... En el Antiguo Testamento, o sea, sí, ellos también, Dios había... ¿cómo te puedo explicar? Muchos dicen que
que no tenían el Espíritu Santo. Pero sí tenían el Espíritu Santo. Y en esto, bueno, algunos hermanos disienten de que el Espíritu dice que iba y venía, y estaba sobre ellos. Pero el Espíritu Santo en sí creemos que sí estaba en ellos, ¿no? No es que iba y venía por ratitos, ¿no? Sino que sí ya estaba en ellos, ¿no? Me gustaría hablar un poco más sobre esto. Tengo mucho material y ahora estar acá, ya esta parte es una parte del estudio, estoy viendo, como siempre trato de poner un poquitito por arriba de todo, ¿no? Pero entonces cuando voy a tratar de hablar un poco de los otros materiales que tengo, que podemos aprender entonces de la confesión, entonces lo que son eficazmente llamados, o sea, regenerados, o sea, ya lo vimos, ¿no? Que para poder responder hacia el Evangelio sería esto, y justificados, que quiere decir que son declarados justos, que ya lo vimos la semana pasada. Entonces estos reciben la gracia de la adopción, solamente ellos son los que reciben, ¿no? Porque ellos que yo les he llamado, que ya vimos de esa parte, también vimos la justificación, solamente ellos son los que, ya lo vimos, ¿no? En el orden de la salvación, los que son adoptados. Sí, en el orden de salud, dice, en el orden de la salvación. Y que la adopción está relacionada, está cerca con la regeneración y la justificación. Pero esto ya lo expliqué, pero aún así es distinta de ello, o sea, esto lo expliqué hace un rato, ¿no? Esto sucede al mismo tiempo, solo que lo venimos explicando sistemáticamente para que se pueda entender, nada más. Pero, y esta redención, o sea, o la adopción también, todo está relacionado con el decreto eterno, que ya lo vimos en mucho, y con la obra mediadora de Cristo. Sin eso no puede ser, porque el hombre nos predestinó, o sea, que dice que ya está con el eterno, ¿no? Y nos escogió ante la creación, entonces que está relacionado con el decreto eterno. No es que suceda ahora, ay, yo fui adoptado, a ver, levanta tu mano para que Dios te... No, ya está relacionado y ya Dios ya tenía preparado aquello que llamó, justificó y bueno, nos ha adoptado. Entonces, Dios no sucede nada fuera de Él tiene ya sus escogidos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos explicar la palabra adopción? Para esto quisiera evocar a un hermano, o sea, un comentario, que dice así: ¿qué es la adopción? La adopción, tal como lo implica el término, es un acto de traslado desde el seno de la familia foránea, yo busqué la familia foránea, que dice forastera, extraño o extranjero, y ahí se me ocurrió, como Abraham, dije yo. Entonces sería así, al seno de la familia del Dios mismo. Es como que Dios te saca, como Abraham, sería algo así creo, de su familia, de la familia. Toda persona tiene una familia, según la carne, como dice Pablo, pero lo que pasa es que Dios te saca de esa familia, como Abraham. Abraham no dijo, uy, tengo padre, madre, ¿qué haré? Vos no entendés. Dios te sacó y lo alejó, y así hizo con sus hijos, y perdió. Pero ¿qué pasa? No me acuerdo en la parte de Mateo, dice, Cristo dice que ganarán 100 veces más todavía lo que tenían padres y madres, hijos. Te saca de un lugar para injertarte en la verdadera familia de Él. Él es el Padre, ahora tenés nuevos hermanos, tenés nuevos hermanos y hermanas que hay. Solo como estamos desparramados todavía no estamos en el antes, no quiero explicar un poco de escatología, pero estamos ahí y algún día vas a ir hasta el Padre. ¿Qué sucede? Ya lamentablemente aquellos que algunas veces conocimos ya no lo conocemos más, ahora lo conocemos a nuestros familiares según la carne. Sigue siendo familiares, pero ahora tenemos una nueva familia, ahora tenemos un nuevo padre. Si no, me van a que le digamos padre y me va a comandar hermano. Si no me mira como un hermano, siguen siendo tu hermano los otros. Tenemos una nueva familia y un nuevo padre, y aquellos que no pueden entender es que Dios nos ha mostrado que ahora hay una nueva familia y hay un nuevo padre. Dios nos ha sacado de ese lugar y hay que orar por las personas y seguir queriéndolos, pero hay que verlos según la carne a ellos que están perdidos, y que si no vienen a la familia de Cristo están perdidos. Entonces eso es lo que Dios nos muestra en la adopción. Dios te adopta y te injerta en la familia de Él. No podemos estar en dos familias, es imposible eso, no podría, porque la familia anterior es la familia anterior de Satanás, y no se puede. Entonces está entre la familia de Dios y la familia de Satanás. Entonces es así, y ya lo sabemos, hay muchos textos que muestran que son hijos de ira, de Efesios 2.3, Colosenses 3.4, Juan 8.44, que dice vuestro padre es el diablo, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poquito, quería apuntar un poquito más.
sobre eso. Y quería, para ir cerrando, quería hacer un comentario, unas cositas que encontré sobre Berkov, exactamente. Y él, en la parte, hablando de la soteriología, en la página 618, habla de la adopción de los hijos. Voy a hablar solamente partes que me pareció interesante. Cuando Dios adopta, o sea, el pecador le habla en una parte, no voy a explicar esta porque la parte que sistemáticamente lo que él habla, pero pedacitos son pensamientos de él, ¿no? Era un pastor reformado, ¿no? Del tipo Calvin. Bueno, él dice esto. Que esta data no te cambia interiormente, por eso que no vas a ver, hijo de Dios, todavía no me comporto bien, ¿cómo es posible? Claro, porque todavía no sucede, no es como la santificación. Por eso que podés ser hija de Dios, pero todavía no comportarte al 100%, o la persona que vos conocés, ¿cómo es hijo de Dios? ¿Cómo es posible? Lo único que vas a diferenciar es que si él peca o ella peca, se arrepiente. Esa es la diferencia entre los demás que... Pero ¿qué sucede? Que no hay un cambio, o sea, total interiormente, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver este cambio? ¿Con qué está más relacionado? ¿Tiene relacionado con qué? Con que Dios te inicia o te pone dentro de su familia. Eso es la adopción, pero no está tanto con la santificación, sino que Él te adopta y te pone dentro de la verdadera familia de Él. Y bajo la obediencia filial de Él, bajo el cuidado de Él. Y ahí tenemos los títulos de privilegio, o sea, del hijo. Pero también, ¿qué tiene que ver? También tiene que ver con el carácter de él, o sea, porque nos debemos parecer a nuestro padre. También tiene cuidado también con el carácter moral. Entonces, no solo tiene que ver esta adopción con qué, como que somos solamente hijos que somos adoptados, sino también tenemos que ser nacidos de Dios, debemos tener la naturaleza de Él, porque somos adoptados, hijos de Dios, no solamente así algo legal, sino también Él tiene que regenerarnos dentro de nosotros para ser sus hijos. No somos creados, somos regenerados. Entonces, si sos hijo de Cristo, sí me adoptó. Bueno, pero está mostrando las virtudes de Él, porque eso es lo que significa también cuando Él nos adopta, ¿no? Y tenemos, por supuesto, todos los derechos que, por supuesto, gozamos de la vida eterna. Entonces, tenemos privilegio, ¿no? No sé si se ha entendido un poco lo que hice, como está, tenía mucha información para hablar, pero me ha quedado afuera, ¿no? Espero lo importante es que se haya entendido lo básico, o sea, de qué es, y espero que pueda entender esta parte que más a mí me interesó, es que cuando hablamos de ser adoptado, debemos hacer una pregunta, si de verdad nosotros estamos mostrando, la mayoría que yo busqué información de varios lados, ¿no? Que son no solo de la COCA, también busqué de la Confesión de Westminster, y en esta parte, Confesión de Westminster también coincidimos, ¿no? Todas algunas cosas sacando bautismo, y el gobierno y otras cosas, pero en esta parte coincide, en otras cosas más también busqué, hablan casi de lo mismo todos, hablan de que si sos hijo de Dios vas a tener que mostrar los atributos de Él, o sea, su naturaleza, porque está relacionado también con el que nazcamos, haber nacido de nuevo. Y para eso debemos creer en el Cristo, ¿no? Que murió por nuestros pecados y resucitó por nosotros, porque la adopción está relacionada también con la fe. Entonces todos los textos que nombré anteriormente muestran eso. Yo no los fui a leer, pero yo lo leí cuando hablé de cuando recibimos las adopciones por fe. Pero la fe no es que tengo fe en ser adoptado, no, primero fe en Cristo, y eso viene por consiguiente todo el paquete que vinimos hablando, o sea, todo lo que vinimos hablando todos estos meses, ¿no? Bueno, si hay más preguntas, yo dejé muchas cosas como los catecismos, todo eso lo dejé fuera del estudio. Así que vamos a orar y ir cerrando. Después, si tenemos preguntas, algo sobre esto, lo vemos afuera. O si alguno tiene alguna pregunta, escribe ahí o hace un comentario. Siempre, por favor, que sean con un espíritu, o sea, amable si quieren decir algo. Así que está abierto los comentarios. Bueno, amado Padre, le agradecemos porque hemos creído en Cristo, a pesar de que todavía somos imperfectos. Queremos caminar como Cristo, pero la carne se revela. No quiere, pero sabemos que
Poco a poco estamos siendo cada vez y más pareciéndonos más a su hijo. Le pedimos que siempre usted nos esté cuidando, nos esté protegiendo, que nos esté dando las cosas necesarias. Sabemos que nosotros no estamos profesando como lamentablemente muchas iglesias que están haciendo el día de hoy, que dice, si vuestro padre sos hijo del rey, entonces debes decretarle esto, pedirle esto. Él dice, y lamentablemente ha pasado así. Nosotros le amamos y le respetamos sabiendo que no somos dignos, porque usted no vio nada. Lo único que vio fue inmundicia y suciedad entre nosotros, y por misericordia que nos ha traído. Así que siempre ténganos de su mano fuerte en nosotros, porque si nosotros queremos tenernos con una mano tan chiquita, nos vamos a soltar. Así que le pedimos por la segunda hora del culto, que vamos a ver Romanos. Todo esto le agradecemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, como siempre decimos, esta Iglesia Bautista de la Gracia de Mar del Plata. Amén. Amén.